¿Qué tal, queridos amigos? Una vez más, bienvenidos. Hoy, en este Viernes Santo, queremos tratar este tema, este asunto importante. Yo quiero decirte lo que queremos hablar en esta hora. Te quiero hablar de 7 declaraciones impactantes. Es importante que entendamos qué significa hoy para nosotros, en este momento de la historia que estamos viviendo, las 7 palabras o frases que dijo Jesús en la cruz. Las últimas palabras de una persona, por lo general, es algo muy celebrado. Uno puede tener acceso a simplemente poner en internet últimas palabras de personajes importantes y te van a salir ahí una serie de cosas que ellos dijeron al final de la vida. En el caso de Jesús, la Biblia, que es la palabra de Dios, registra eventos que sucedieron y 7 frases que le hemos dicho, las 7 palabras. Tradicionalmente le llamamos las 7 palabras. En realidad son más que 7 palabras. Ese es un término general nada más. Pero fueron expresiones que describen una enseñanza para la vida, que puede servirnos hoy. Así que trataremos de entender esto para nuestro contexto que hoy estamos viviendo en este desafío del COVID-19. ¿Cómo me puede servir esto? No solamente por celebrar hoy Semana Santa y tradicionalmente un Viernes Santo, pero ¿qué me puede enseñar para enfrentar esta crisis que estamos teniendo en todo el mundo? Vamos a comenzar viendo frase por frase, palabra por palabra de lo que sucedió. Así que si tienes una Biblia, te invito a que la abras en estos versículos que te voy a compartir. Lucas 23 es el primer pasaje que vamos a ver, Lucas 23, 34. En esta parte de la Escritura, nosotros vamos a ver la primer palabra, la primera frase que dice Jesús cuando está allí en la cruz, y voy a explicar un poquito sobre esto. Lucas 23, 34 nos dice así la Escritura: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la primera palabra que se conoce: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero déjame decirte esto: lo que sucede en el contexto de esta expresión es la crucifixión que se da. En los versículos anteriores, dice el versículo 32, llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Otro detalle interesante es que él dice aquí la Escritura, y decía, y Jesús decía. Entonces nos está hablando de, no solamente dijo, pero decía, algo que estuvo mencionando por diferentes cosas que estaban pasando. Y voy a ver si puedo explicar esto en este momento. Así que lo que nos están diciendo los versículos anteriores es que el Señor Jesucristo fue crucificado en medio de 2 malhechores. Ahora, ¿qué significa esto? Es que lo estaban igualando a él, estaban tratándole igual que un ladrón, igual que alguien que había hecho algo malo. La muerte de cruz era algo muy humillante, no era para cualquier persona. Aparte de todo, era el hecho de clavarlo y lo que habían hecho antes. O sea, le traspasaron las manos, lo maltrataron, lo habían golpeado. Cuando leemos toda la historia de Jesús, fue lastimado completamente. Y por eso dice, y él decía, Padre, perdónalos. No fue una sola vez, estuvo constantemente diciendo, perdónalos. ¿Qué enseñanza podemos tener de esto? Bueno, mucha gente ha recibido alguna ofensa. Probablemente tú que nos estás viendo, que estás aquí conectado, has recibido alguna ofensa. No dejes de ver lo que estamos teniendo en esta hora. Quédate un momento más a escuchar esto, porque probablemente has recibido una ofensa, has sido defraudado por alguien, ya sea con intención o no. Alguien te lastimó gravemente. ¿Sabes una cosa? Nuestra responsabilidad es otorgar el perdón a toda persona que nos ha ofendido. Aprendemos 2 cosas aquí. Primero, perdonar de corazón y con algo genuino. Y segunda cosa, que no debemos esperar a que nos pidan perdón. Si puedes ver claramente aquí, no hay ninguna evidencia
de que antes de que el Señor expresara esta frase de perdónalos y que estuviera diciéndolo, nadie le había pedido perdón. No hay ninguna evidencia que los soldados, que aquellos líderes religiosos que alborotaron toda la multitud para que lo crucificaran, no hubo ninguna evidencia que ellos dijeran, oye Señor, perdónanos. No, Jesús tomó la iniciativa y dijo, Padre, perdónanos. Piensa por un momento, estamos viviendo una gran crisis. Creo que es el tiempo de arreglar cualquier asunto que esté pendiente con otras personas. Si el Señor Jesús lo pudo hacer, tú también lo puedes hacer. Solo necesitas de su ayuda. Por otro lado, no solo los soldados causaron ese daño a Jesús, también muchos de la multitud que pidieron que lo crucificaran, pero sobre todo mis pecados y tus pecados fueron los que hicieron eso. Y sin embargo, el Señor perdonó todo eso en la cruz. Él nos perdona, debemos apropiarnos de ese perdón en nuestro corazón. Así que si tú no le has pedido perdón por tus pecados, hazlo hoy. Si tienes que arreglar cuentas con alguien, hazlo. El Señor lo hizo, Él nos enseña esto. Segunda cosa, dice en Lucas 23:43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es necesario analizar esta declaración. Esta declaración la hace Jesús a un malhechor, a un ladrón. Si lo hubiera hecho a una persona más moral o bien portada, podríamos decir que se lo merecía. Pero ¿sabes una cosa? Ni el malhechor ni el bien portado merece el paraíso. Ni tú ni yo merecemos el paraíso. Dice la Biblia que todos hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Que la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que dijo, esto se lo dijo el Señor a este ladrón, pero lo dijo en base al sacrificio de Jesús que Él estaba realizando allí. En otras palabras, Él, por el sacrificio de Cristo, por ese sacrificio que Él hizo, puede darnos un lugar en el cielo. ¿Sabes una cosa? Ya sea por el coronavirus, y lo digo con todo respeto, o por cualquier otra enfermedad, yo voy a morir en cualquier momento. Pero lo más importante es que por el sacrificio de Cristo puedo tener un lugar seguro en el cielo. Cuando el Señor le dijo a este ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, le estaba diciendo, yo te garantizo por este sacrificio que estoy haciendo en la cruz, que tú puedes estar en el cielo. No es porque yo soy muy buen portado, no es porque me siento arrogante en decir esto, es por la gracia de Cristo que yo puedo tener un lugar en el cielo y tú también hoy lo puedes tener. Si tú no estás seguro de tener ese lugar en el cielo, yo quiero invitarte al finalizar esta enseñanza, que vengas delante de Dios y le digas, Señor, perdona mi vida, perdona mis pecados y yo quiero que tú seas mi Señor. Tercer frase, tercer palabra, la encontramos en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan nosotros encontramos esto en el capítulo 19, el versículo 26 y 27. Dice así la Escritura, esta tercera expresión, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En medio de esta circunstancia nada favorable para Jesús, él tuvo cuidado de su madre. Es muy posible que para este tiempo José había fallecido, el esposo de María, y Jesús como el hijo mayor era responsable de la vida de su madre. Pero él encarga a Juan que cuide de la vida de su madre. Hay algunas enseñanzas importantes aquí, prácticas para nuestras vidas. ¿Estás cuidando de tus seres amados? ¿Te es una carga cuidar a tus padres? Especialmente en este tiempo de crisis del coronavirus. ¿Tienes cuidado de tus padres? ¿Sabes? He oído a hijos que enfrente de sus padres le dicen a otro de los hermanos, ya llévate a mi papá, ya llévate a mi mamá, yo ya no quiero que esté aquí conmigo. Y yo digo, a mí no me gustaría escuchar eso de mis hijos. Yo no quisiera ser una carga para mis hijos, y menos escuchar esas frases. Pero aquí el Señor está tomando cuidado de su madre.
¿Qué estás haciendo con tus padres? Especialmente en este tiempo. O tal vez conoces a un anciano que necesita a quien le ayude. ¿Sabes una cosa? Escuché en estos días en la noticia, me conmovió realmente, de un grupo de jovencitos, jóvenes universitarios, que van con algunos ancianos que no pueden salir, porque ahorita la situación con el COVID es que los ancianos son más vulnerables. Somos, ya me incluyo ahí en esa parte. Y estos jóvenes van a las casas de ellos y le dicen, necesitan algo para la comida, yo puedo ir y comprarles sus alimentos, hacer sus pagos. Entonces estos jóvenes, muy honrados, respetable lo que están haciendo, van, traen el alimento a la tienda y se los entregan, les hacen los pagos, todo eso. Y, ¡wow! ¡Qué tremendo! Tú podrías hacer lo mismo, tal vez hay gente de la iglesia que necesita esto. ¿Sabes una cosa? Aún en este momento, el no darle un abrazo a tu papá, a tu mamá, es una muestra de amor, porque probablemente puedes contagiarle y va a ser vulnerable a la enfermedad. ¿Estás cuidando como el Señor Jesús hizo de su madre? ¿Estás cuidando de tus seres amados o de alguien que tú conoces que necesita ayuda? Cuarta cosa que vemos aquí, en Mateo 27:46, esta es una de las partes más difíciles de la Escritura. Mateo 27:46 dice así la Biblia: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es una de las partes, como te dije, difíciles de entender y explicar. En ese momento crucial, en la cruz, donde el Padre le da la espalda, por ponerlo así para entender, le da la espalda literalmente al Hijo, para que experimente todo el peso del pecado. ¿Has pecado alguna vez? Sí, sí lo has hecho. Yo también lo he hecho. ¿Y sabes cómo se siente pecar? Se siente mal. ¿Te puedes imaginar todo el peso del pecado de la humanidad en ese momento sobre el cuerpo de Jesús? Y el Señor dándole la espalda, a fin de que sea legalmente cumplido todo para que podamos ser perdonados. En otras palabras, Dios no pasó por alto los pecados que habíamos hecho. Dios no es un Dios bonachón que dice, no te preocupes, no pasa nada. No, más bien es un Dios de amor que dice, ¿sabes una cosa? Hiciste mal y mereces la muerte. Pero sabes, te amo tanto que mi Hijo va a morir por ti. Y en ese momento, cuando el Señor experimentó esto, todos tus pecados y mis pecados fueron perdonados por la sangre de Cristo, por ese sacrificio. Si tú no has venido a Jesús, y si tú crees que no hay pecado en tu vida, es importante que sepas que sí lo tienes. Y que no es nada malo reconocer que hay pecado. Lo más malo es decir, no tengo pecado. Pero venir delante del Señor y decir, Señor, yo he pecado. Yo te pido que me perdones. Y el Señor está listo. Como Él dijo, perdónanos porque no saben lo que hacen. Yo quiero animarte a que vengas delante de Dios. Y en unos minutitos más vamos a orar para decir que el Señor perdone tus pecados. Y que abras tu corazón para que Él te salve. La quinta cosa que vemos, la quinta expresión, en Juan capítulo 19, versículo 18, encontramos esta quinta expresión que lee de la siguiente manera. El versículo 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que nos enseña aquí? ¿Sabes una cosa? Jesús experimentó todo este sufrimiento como hombre. A veces decían, bueno, Él era Dios. Sí era Dios, 100%, pero Él también era hombre. Y experimentó este sufrimiento. Dice el Salmo 22 que se pegó su lengua al paladar. Yo no sé si alguna vez has llegado a experimentar la sed en ese grado que se te pega la lengua. El Señor Jesús estaba allí solo en la cruz, como un hombre experimentando.
Fue un sacrificio que se realizó experimentando el peor sufrimiento que se puede tener. Tuvo necesidades como cualquiera otro de nosotros las puede tener. Pero Él soportó eso por amor a ti, por amor a mí. Por eso, ¿sabes una cosa? Él te puede entender. Él sabe lo que es atravesar el sufrimiento. Probablemente en este momento tú dices, no tengo para comer mañana, no tengo para pagar la renta. El Señor Jesús dijo, tengo sed. Él sabe lo que es experimentar el sufrimiento. Tú puedes venir hoy y decir, Señor, no tenemos comida para poner en la mesa para nuestros hijos para mañana. No tenemos para la renta. Él te entiende. Yo tal vez no te puedo entender, pero Él sí te entiende y sé que es un Dios de milagros que puede ayudarte en tu necesidad. Hoy, al atravesar esta crisis que estamos viviendo, nadie te puede entender mejor que Jesús. Una enseñanza práctica que podemos tener es que puedes venir a la cruz de Cristo y exponerle todas tus cargas y necesidades. Antes de enojarte, antes de molestarte con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, de gritarles, ¿por qué no vienes delante del Señor y dices, Señor, así como tú experimentaste eso, ve lo que estoy experimentando, ¿me puedes ayudar? ¿Podrías suplir estas necesidades? Esto es lo importante de la palabra de Dios, lo práctico que tenemos nosotros de la palabra de Dios. Sexta cosa que vemos, Juan 19:30, también aquí en el capítulo 19, versículo 30, dice la Escritura, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Consumado es. Hubo un tiempo para que todo se cumpliera y llegó el momento en que Jesús dijo, se ha cumplido todo. Esta frase es sumamente importante. Esta palabra es sobresaliente. Consumado es decir, se acabó. No hay más que hacer. En este bendito momento, tu salvación y mi salvación, tu esperanza y mi esperanza quedaron aseguradas. Yo no sé si has tenido esta experiencia, pero yo recuerdo en algunas ocasiones haber tenido este tipo de experiencia. Recuerdo que estaba pagando una casa que vivíamos allí y llegó el momento en decir, este es el último pago. Y estaba viendo el momento en que se firmara todo y decir, quedé libre de todo esto. ¡Qué descanso! O cuando terminas de pagar tu coche o cuando terminas de pagar algo y que te firman y dices, se acabó. Este es el momento así que dijo el Señor. Es consumado, se acabó. En medio de esta crisis que vivimos, yo puedo decir que esas palabras de Jesús me dan seguridad, porque un día lo reconocí como Salvador de mi vida. Hoy puedo pedir a Dios por esperanza. Le puedo decir, Señor, con ese poder que hiciste, dame la esperanza de que nos vas a sacar adelante para tu gloria. La séptima palabra, la séptima expresión la encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 46. Y este es el punto final donde llega todo a consumarse completamente. Lucas 23, 46, donde dice la Escritura, entonces Jesús, clamando a gran voz, y esto me encanta, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Este es el punto de triunfo. Esta es una expresión de júbilo, de triunfo. Es interesante lo que sucede aquí. No sé si has visto alguna vez a un corredor, cuando va llegando a la meta, que ha estado en el maratón, ha esforzado bastante su cuerpo, va corriendo, va entrando a la meta, llega a ese listón para llegar en primer lugar y levanta los brazos, pero hay una expresión de dolor, pero de triunfo, esta combinación. Esto es lo que está sucediendo aquí. Después de todo este sufrimiento que tuvo el Señor Jesús y de estar en la cruz, y Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí estoy, se acabó todo esto, Señor. Este es el punto de triunfo, es una expresión de júbilo, de triunfo, pero a la vez es una expresión
que me da seguridad. No importa el valle que pase, al final de mis días puedo decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y sé que Él me va a recibir en su presencia. Hoy tengo esa seguridad. Yo no sé qué pasará mañana. Yo no sé qué va a suceder con esta enfermedad, este virus en mi vida. No lo sé. Él sí lo sabe. Pero lo que sí sé, pase lo que pase, tengo la seguridad de que tengo un lugar en la presencia del Señor, porque así el Señor lo declara aquí en su palabra. Yo quiero entonces invitarte en esta hora a que lo más sobresaliente de todo esto es que tú le digas al Señor que te salve, que perdone tus pecados y que te ayude a tener esperanza y hagas lo que te toca hacer, como hemos visto aquí en su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos esta oportunidad de ver estas expresiones que tú tuviste, estas 7 palabras al final ahí en la cruz. Señor, ayúdanos a perdonar a aquellos que tal vez nos han ofendido. No ser rencorosos, sino arreglar esto con las demás personas. Señor, ayúdanos también a reconocerte como el único que nos puede dar un lugar en tu presencia para gozar de tu presencia. Ayúdanos, Padre, también a cuidar de aquellos que están alrededor de nosotros, que necesitan de nuestra ayuda, que son vulnerables, especialmente de los padres. Señor, te pido que tú nos ayudes a reconocer que tú perdonaste todos nuestros pecados, que puedes entendernos en nuestras necesidades y que tú hiciste todo esto y has pagado por todo esto, Señor, y que podemos descansar en ti. Así que nos ponemos en tus manos en esta hora. Y si hay alguien, Señor, que necesita especialmente de tu ayuda, permite que se comunique con nosotros para que podamos ayudarle y mostrarle con tu palabra que hay esperanza en Cristo Jesús. Gracias por tu sacrificio perfecto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.